Bueno, ajúntense los cinturones entonces que despegamos, ¿está bien? Miren, hoy estamos en la segunda semana de enero del año 2024 y todos sabemos lo que pasó el 7 de octubre del año pasado. Cómo Hamás lanzó un ataque contra la nación hebrea y desde ese día tenemos una guerra gigante. Tan pronto comenzó la guerra, en todo el mundo comenzaron manifestaciones a favor de un lado o a favor del otro. Aquí en Estados Unidos, en muchas universidades, ocurrió lo mismo. Manifestaciones a favor de estos, a favor de los otros. Y en muchos lugares comenzaron a sonar voces diciendo: eliminemos, hagamos un genocidio con los hebreos. Ante esta situación, el Senado americano llamó a comparecer a la presidenta de Harvard, de Filadelfia y del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allí se les preguntó: ¿es cierto que en sus campuses se está promoviendo el genocidio contra los hebreos? Y la presidenta de Harvard, evidentemente muy mal aconsejada por algún abogado necio, dijo: todo depende del contexto. Temiendo dar una respuesta políticamente incorrecta, terminó haciendo un mamarracho gigantesco y a los 2 días a la presidenta de la Universidad de Filadelfia le pidieron la renuncia. La de Harvard aguantó un poquito más, pero también tuvo que dejar su salario, su prestigio, porque hubo mucha gente que levantó la voz para decir: miren, estos son los líderes que tenemos ahora en esta nación. Cuando pienso en esa audiencia, gente se supone erudita, compareciendo delante del Tribunal Mayor de la Nación, hicieron un mamarracho, fracasaron completamente y perdieron el trabajo. Lo cual me lleva a pensar tantas veces que nosotros que servimos a Jesús corremos el mismo riesgo. Y es que si no somos cuidadosos con nuestro llamado, ¿cómo desempeñamos el ministerio que Dios nos ha encomendado? Corremos el mismo riesgo. Pero no delante del Senado americano, sino delante del tribunal de Cristo. Cuando Dios el Padre y sus ángeles y el Señor examine nuestra labor y nos dé la recompensa que merecemos, o nos termine reprobando. Un versículo que para mí es muy importante se encuentra en 2 Timoteo 2:15. El apóstol Pablo habla diciéndole a su hijo espiritual: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Timoteo, va a llegar el día cuando vas a tener que comparecer delante de Dios. Ese día no quiero que seas un reprobado, sino alguien que te aprueba en la tarea. Por lo tanto, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, porque sabe cortar con precisión la palabra de verdad. Qué interesante. La traducción de este versículo es mía. Alguien va a decir: pero cortar con precisión, sí, porque la figura del lenguaje que usa Pablo era la de que aquellos que cortaban los bloques para hacer edificios gigantescos. Y si no estaban bien encuadrados, ustedes saben, corrían el riesgo de que todo el edificio se venga abajo. Pablo le recuerda a Timoteo: hijo, asegúrate de que tu fidelidad a la palabra de Dios y tu proclamación de ella y cómo te conduces en tu ministerio de acuerdo a lo que nos ha sido dado en la Biblia, cuando llegue el momento de comparecer delante del tribunal máximo del universo, recibas una sonrisa y una aprobación. Como les dije, mi título es El perfil de un pastor excelente.
Y doy gracias al apóstol Pablo que las circunstancias adversas que estaba viviendo lo llevaron a escribir este capítulo donde nos cuenta, nos abre su corazón y donde nos cuenta básicamente cuáles son las cualidades que debemos demostrar a aquellos que servimos al Señor Jesucristo como ministros. Cuando ustedes y yo llegamos a este capítulo asombroso, me gustaría señalar las cualidades que encuentro que deben caracterizar a un hombre, a una mujer que proclama el Evangelio, que predica las riquezas inescrutables de Cristo y que sabe trazar bien la palabra de verdad. Déjenme llamar vuestra atención entonces a la primera de las cualidades, que es valentía. Valentía, no se olvide. Leemos en Primera de Tesalonicenses 2. Porque ustedes mismos saben, hermanos, dice San Pablo, estoy usando la Reina Valera actualizada 2015, en cuanto a nuestra visita a ustedes en Tesalónica, que no fue en vano, no fue sin fruto. Al contrario, a pesar de que habíamos sufrido antes y habíamos sido maltratados, insultados, puse entre paréntesis, mejor traducción, en Filipos, como saben, tuvimos valentía, marque esa frase, ahí está señalada en el texto, en nuestro Dios, para anunciarles el Evangelio en medio de gran oposición. Bueno, esto realmente es notable. Ustedes y yo sabemos, por haber leído el libro de los Hechos, el tratamiento que Pablo recibió cuando puso sus pies en suelo europeo allí en Filipos. Estoy seguro que al momento de escribir esta carta, las cicatrices de la espalda todavía las tenía muy sensibles. El tratamiento fue brutal. Le dieron con los 40, no sé cuántos latigazos habrán dado porque eran romanos, no hebreos, pero lo tiraron a morir en la celda y ustedes saben todo lo que pasó. Ahora, ¿se imaginan después de semejante tratamiento en Filipos tener ánimo para ir a predicar a Tesalónica? ¿Y quién te garantizaba que no te iban a dar el mismo tratamiento? Y sin embargo, esto es exactamente lo que el apóstol nos dice que hizo. Que a pesar de que aún en Tesalónica, tuvo oposición, y uno lo comprende, él tuvo valentía para presentarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mis hermanos, aquí está la primera gran característica que tiene que tener alguien que ha sido llamado por Dios y comisionado con predicar el Evangelio a todas las naciones. Miren, en el día de hoy, creo que el problema básico por el cual tantas iglesias se están desintegrando y el Evangelio aquí en Norteamérica especialmente, la iglesia evangélica está en caída libre y desapareciendo, es porque en muchos púlpitos hay hombres y mujeres que no son valientes. La persona que quiere servir a Jesús va a tener que tener toneladas de valentía. ¿Por qué lo digo? Por 3 razones que les pongo allí en la pantalla. Primero, cuando ustedes y yo salimos a servir a Dios, vamos de cara, de frente contra las huestes satánicas de maldad, que van a reaccionar en contra nuestro, como reaccionaron en contra de Pablo cuando llegó a Filipos y liberó a aquella chica endemoniada. Satanás no quiere la bendición de sus súbditos, quiere que sigan esclavos con él y que se vayan junto con él a la eternidad. Ustedes y yo tenemos el privilegio de salvarles por el poder del Evangelio y de Cristo y el Espíritu, pero vaya confrontación gigantesca. El que no esté preparado para eso, considere si ha sido llamado. Segundo, hay que tener valentía para predicar el Evangelio. Miren, el Evangelio es un mensaje que a la mente carnal le cae muy mal.
Los seres humanos no queremos ser recordados que somos pecadores bajo ira por elección propia y que menos que nos arrepintamos y creamos en Jesús, nuestro futuro será uno de sufrimiento indecible. Hay que tener valentía para decirle ese mensaje a un grupo de seres humanos. Muchos se van a levantar y te van a dar la espalda y se van a ir. Y hay mucha gente que como ama los números, entonces, bueno, acomodemos el mensaje. Cuidado, mis hermanos. El tribunal de Cristo viene. Y si ganamos la aprobación de los hombres, no vamos a ganar la de Dios y no podemos tener las dos al mismo tiempo. Tercero, cuando a todos nos ha pasado que de tanto en tanto Dios nos deja pasar por un desierto. Hay predicadores que todo el día caminan por las cumbres de las montañas y ¡uy, qué de bendiciones que cosechan! Y todo el día. Creo que es el plan de Dios que de tanto en tanto a todos los ministerios nos llegue un momento de sequedad, donde no hay conversiones tan seguido, no hay, y parece que Dios nos ha retirado la bendición. Y no, es que Dios nos está formando a los ministros justamente y nos dice, vas a perseverar a pesar de la oposición, a pesar de la falta de frutos, a pesar de la falta de bendición. Y tanta gente son de tiro corto, abandonan rápido. Cuando viene la prueba, la adversidad, la oposición, la crítica, la gente mala, abandonan la empresa. Bueno, quiero decirles que aquí hay un gran peligro. Si ustedes y yo vamos a servir a Dios con eficiencia, con efectividad, si vamos a ver frutos, primer gran característica de un pastor es que debe ser muy valiente. No le debe dar miedo predicar a Cristo, no importa dónde esté, cuál sea la audiencia o cuáles sean las circunstancias históricas. Miren, en este día en muchos lugares del mundo nuestros hermanos que predican lo hacen a riesgo de su vida. Nosotros aquí en Latinoamérica no tenemos este problema, pero guarda que los vientos están cambiando. Por lo tanto, más que nunca, vamos a necesitar ser valientes y declarar la voluntad de Dios a un mundo que no lo quiere recibir. Segunda gran característica. Pablo va a comenzar a hablar a partir del versículo 3 hasta el 6 de las motivaciones correctas. Y allí vamos a ver que nos va a mencionar negativamente cosas que no impulsaban su conducta y cosas positivamente que sí eran la fuente de su accionar. ¿Cómo es esto? En el versículo 3 leemos, nuestra exhortación a ustedes, gente de Tesalónica, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Vean ustedes, ya va a ampliar estos tres conceptos a partir del versículo 5 y 6. Los menciono solamente, rápidamente en este momento. Pablo dice, el origen de mi mensaje no es en errores de filosofías humanas que no han tenido revelación de Dios. Tampoco tiene que ver con motivos impuros, ya sea amor al dinero o como eran los cultos en suelo griego, que ustedes saben. Los cultos paganos terminaban en una orgía. Y allí estaba todo el sistema ese que ustedes han estudiado y por lo tanto dice, mi motivación para predicarles no estaba para lograr eso. Tercero, no fue por engaño. No vine a ustedes con lisonja diciendo, ay, vení querido, qué mensaje tan positivo y déjame que te vendo la Torre Eiffel. Y entonces Pablo dice, estas tres cosas no fueron los motivadores de mi conducta ni de mi accionar. Ahora Pablo está hablando de un tema que es fundamental, queridos, porque todos aquí adentro tenemos un manantial del cual fluye la vida. El escritor de los Proverbios nos recuerda sobre toda cosa que debes guardar, hijo mío, por favor guarda tu corazón, porque de él
fluyen los asuntos vitales de la existencia humana. Esa es una mejor traducción que la que tenemos en la versión 60. Nos estaba recordando que todos los seres humanos, aquí en este lugar hay un santuario en el cual ustedes y yo adoramos. ¿A quién? ¿A Dios? ¿A mí mismo? ¿A mis pasiones de la carne? ¿A quién adoro? Y de eso brota todo lo que digo, todo lo que soy, todo lo que hago. Por eso Pablo dice, mi exhortación hacia ustedes no procedió de ninguna de estas tres cosas. Y entonces positivamente nos va a decir, versículos 4 al 6. Más bien, según fuimos aprobados, la misma palabra de 2 Timoteo 2:15, preséntate aprobado. Quiere decir que no eres oro falso, que eres oro genuino, por Dios, para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos. No como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios quien examina nuestro corazón. ¡Qué declaración, querido! Vean ustedes. Hay millares de personas que todo lo que los mueve es buscar el aplauso humano, la aprobación de los hombres, que le frotan la espalda. Alguien dijo, los pastores evangélicos son los únicos que le frotan la espalda y se le infla la cabeza. Bueno, hay un peligro ahí. Y Pablo está diciendo, oigan, eso no corre conmigo. Lo que le dijo a Timoteo es lo que él ejemplificaba con su conducta. Quería ser aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios, nos dice nuestro Señor, es el que examina nuestro corazón. Esta es la enseñanza del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios le dijo a Samuel, ustedes los hombres miran lo externo, pero Jehová mira lo de adentro. Y Pablo le recuerda a Timoteo, el Señor es quien examina nuestro corazón. Y vaya que lo conoce al derecho, al revés, de arriba para abajo. Dios conoce exactamente todo. La palabra examinar es como si tenés una lupa en la mano, Ojo, nuestro Dios no anda buscando faltas. Pero lo que quiere decir el apóstol es que sus ojos infinitamente santos continuamente observan nuestra vida. Ahora, Pablo va a ampliar los conceptos que nos presentó en el versículo 4, 3, en los versículos 5 y 6. Vean lo que dice. Porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para tapar lo que realmente nos interesaba, que es la avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos haberles sido carga como apóstoles de Cristo. Bueno, ahí está. Nos dijo en el versículo 3 que su palabra, su exhortación no tenía origen en el error. ¿Y qué nos dice ahora? Nunca usamos palabras lisonjeras ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. En el día de hoy hay muchos lugares donde el mensaje bíblico ha sido distorsionado. En mi libro de predicación, en el 2º capítulo, hablo sobre el cambio que ha habido en la proclamación del Evangelio en los últimos 50 años. Y de buena noticia hemos pasado a buena consejería. Muchos púlpitos cristianos ya no se escucha las buenas noticias de que Cristo murió por mí para perdonar mi pecado y darme vida eterna. Ahora es todo mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores. Cuidado con la lisonja, que nos quieren hacer sentir mejor y nos dejan sin el mal, nos dejan con el mal adentro. Lógicamente, ya voy a hablar en un minuto de que nuestro mensaje no debe ser negativo, pero tampoco podemos caer en la trampa de predicar, dar píldoras de azúcar cuando el cáncer come por dentro. Guarda, cuidado. Nos dice que tampoco las palabras fueron un pretexto para tapar avaricia.
Miren, yo no sé qué me pasó a mí. Debo haber vivido la vida equivocada, porque desde que sirvo a Jesús, llevo 53 años sirviéndole, me ha costado una fortuna. Solamente el Señor sabe cuánta plata he puesto para el ministerio. Yo no llevo la cuenta porque el Señor tiene registrado hasta el último centavo que he dado. Pero queridos, a mí me ha tocado dar. Cuando llegué a Norteamérica me llamó la atención poderosamente que para que alguien haga algo por vos, ¿y cuánto me vas a dar? ¿Y cuánto me cuesta? Realmente me quedé asombrado. Nosotros en Argentina no pedíamos nada, dábamos todo el tiempo. No teníamos a quién pedirles. Éramos creyentes pobres, iglesia pobre. Y con sacrificio dábamos lo poco que teníamos. Pero aquí en Norteamérica las cosas son distintas. El Evangelio ha estado por 400 años. La gente de habla inglesa gana unos salarios que ni te cuento. Y los hispanos, lógicamente, llegan y quieren que les den un pedazo del pastel. Y muy pronto, muchos comienzan a correr, no por amor al Señor, sino por amor al dólar todopoderoso. En el día de hoy es posible encontrar ministros viviéndose en mansiones, manejando una flota de autos y tantas cosas. Pablo dice, yo llegué a Tesalónica buscando tesalonicenses, no buscando euros. Detrás de mi mensaje no estaba el deseo de pasarles la ofrenda para yo engordarme los bolsillos. Tercero, va a decir más, tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque podríamos haberles sido carga como apóstoles de Cristo. ¿Tenía el apóstol Pablo derecho a recibir compensación? Absolutamente que sí. Sin embargo, él lo puso a un lado para poder ministrar a las necesidades de esta gente que no conocían a Dios y no estaban preparados para sostener al apóstol. Y uno dice, qué ejemplo, ¿eh? En el día de hoy, ¿cómo están nuestras motivaciones? Pregunto, ¿es nuestro deseo al servir en el ministerio donde estoy algo genuino, buscando el bien supremo de aquellos a quienes sirvo? ¿O es apenas un paso más en la escalera ascendiente hacia la fama y el poder? Pregúntese. Pablo sabía muy bien por qué servía. Sabía que en el tribunal de Cristo, Dios que conoce mis motivaciones, mirando mi corazón, me va a dar la recompensa de acuerdo a por qué lo hice, no tanto qué hice. Por lo tanto, las motivaciones juegan un rol fundamental en nuestro servicio para el Señor. Así que valentía, motivaciones correctas. Tercer gran cualidad de un pastor, misionero, plantador de iglesias, como les guste. Amor genuino. Vean cómo dice Pablo en los versículos 7 al 8. Más bien, entre ustedes fuimos tiernos como la madre que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a sernos muy amados. Bueno, mis hermanos, ¿qué voy a decir sobre este punto que ustedes no sepan? ¿Qué voy a ampliar cuando cualquiera de nosotros que sirve a Dios tiene que entender que si yo estoy en esto es porque el Señor me ha traído con su amor y que mi misión es buscar el bien de aquellos a quienes sirvo? Que si ellos se pudieran ayudar solos, Dios no me necesitaría a mí. Que si ellos fueran personas lindas, hermosas, que viven vidas fructíferas, no. El Evangelio tiene un mensaje descendiente. ¿Se acuerdan de Filipenses capítulo 2? Si Cristo hubiera querido tener éxito, Él ya lo tenía todo allá arriba, no hacía falta que baje al mundo.
Y como dice el apóstol, que tomara forma de hombre y se haga siervo y nos lavara los pies y fuera a la cruz. Hablar del amor de Cristo hacia nosotros es una fuente de gozo, de bendición, nos transforma. El problema es que tantas veces los ministros parecen no tener la misma actitud hacia aquellos que ministran. Hay muchos a quienes les gusta predicar, pero no aman a quienes le predican. Aman el primer lugar, aman la plataforma, aman la visibilidad, aman el aplauso, pero no aman a la gente. Si no amamos a la gente a quienes servimos, olvídense. Todo lo nuestro no será un acto más que de arrogancia, de prepotencia, de, no sé. Díganme ustedes. Hace muchos años, más de 40, encontré esta cita que viene de Jonathan Edwards. Edwards vivió aquí cuando las colonias recién se estaban estableciendo allá por el 1600 en la costa del Atlántico. La gente venida de Inglaterra y Dios lo usó para tener un avivamiento tremendo. 2 hubo. Y él dijo lo siguiente que les recomiendo a ustedes. Antes de predicar un sermón, o de escribir un artículo, o de dar una palabra de corrección a alguien, siempre me aseguro de estar movido por el deseo de glorificar a Dios y de buscar el bien supremo para mis oyentes. Le va a tener que poner un D por ahí que me lo tragó la computadora, pero vean lo que dice. Que todo lo que hago, sea cuando estoy el domingo en el púlpito, sea cuando escribo o como yo que estoy grabando ahora frente a ustedes, o haga lo que haga en el nombre de Jesús. ¿Qué estoy buscando? Sino el bien supremo de aquellos que el gran pastor ha confiado a mis cuidados. Pedro pastorea a mis corderitos, pastorea a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Ustedes se acuerdan. Pablo escribe ese gran capítulo que es 1 Corintios 13 sobre las cualidades del amor. Y nos enseña que el amor se manifiesta en esas actitudes entre los versículos 4 al 8 de 1 Corintios 13. Y cuando ustedes leen esa lista, uno encuentra permanentemente la actitud de cuidado hacia las personas que Dios ha confiado. Pablo no duda en compararse a sí mismo con una madre. Qué lindo. En el día de hoy lo corregiríamos. Tendría que haber dicho un padre. No. A la Biblia no le interesa todas nuestras chifladuras del siglo XXI. Pablo dice, no solamente les amamos, sino hasta que hubiéramos querido dar la vida por ustedes. Esto es mucho. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Un día hablando, un miembro de la iglesia con otro, había llegado un nuevo pastor y le dice, ¿qué tal el nuevo pastor? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Y aquel hombre dijo algo muy sabio. Dice, bueno, la diferencia creo que es que mientras el primero nos hablaba del infierno y nos quería ver allí, el que vino ahora nos habla del infierno, pero quisiera vernos afuera. Un día un hermano dijo, hoy no salí deprimido de la iglesia. Así es como tantas veces la gente sale después de escucharnos a nosotros. Sin esperanza y sin poder de Dios para encarar la semana que comienza. Esto se está poniendo muy bravo. Vamos a la próxima característica. Pablo nos va a hablar en los versículos 10 y 11 del poder que tiene nuestro propio ejemplo. Como dice, ustedes son testigos y Dios también. Y acá menciona 3 cualidades que ustedes y yo debemos mostrar en abundancia. De cuán santa,
justa e irreprensiblemente actuamos entre ustedes los creyentes. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el Padre para sus propios hijos. Hace un tiempo atrás les entregué la conferencia Cómo ganarnos el respeto de nuestra iglesia. Y la clave en primera de Timoteo 4:12, Timoteo, que no te tengan en menos. Vos marcá la ruta con el ejemplo que das en conducta, palabra. Ustedes saben. ¿Cuál es el arma más efectiva que tiene un líder? ¿Cuál es el arma más efectiva que tiene un padre en criar a sus hijos? ¿Cuál es el poder del ejemplo? El evangelio se absorbe más viendo que oyendo. La gente, estamos todos programados para examinar al que habla y somos muy rápidos para encontrar las inconsistencias. Me encanta lo que dijo Mahatma Gandhi. Hace muchos años leí esta frase de él. Nosotros debemos ser el cambio que esperamos ver en los demás. Cuán cierto, cuán acertado. Si yo quiero que la gente sea gente que ama, yo debo mostrar amor. Si queremos que sea gente paciente, yo debo ser paciente. Si quiero todas las virtudes que quiero que ellos adquieran, primero las demuestro yo. Si quiero que hablen bien, yo debo hablar bien. Si quiero el poder del ejemplo. Por eso Pablo dice 3 cosas. Que fue ejemplo para ellos en santidad, en justicia y de una manera intachable de conducirse. Mis hermanos, qué tremendo, ¿eh? Cuando yo veo esta frase, quiero mostrarles la próxima transparencia. Ahí puse un libro que si lo consiguen, cómprenlo, búsquenlo. Creo que puede estar en internet ya, porque hace mucho que salió en español la traducción allá. Yo era adolescente cuando lo leí por primera vez, creo que por allá en el año 64 del otro siglo. Mensajes bíblicos de Robert Mary McCheyne, publicado por el Estandarte de la Verdad. No sé quién lo pudo haber hecho ahora. Pero McCheyne fue un muchacho que murió muy joven, con 32 años, pastor en Escocia. Pero su ministerio dejó un impacto gigante. Y de él aprendí estas 2 frases que están allí en la pantalla. Lo que mi iglesia más necesita de mí mismo es mi propia santidad. ¿Cuál es la clave para que crezca una iglesia? La santidad del ministro. Y algo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Mejor dicho, con McCheyne. Disculpen. Un ministro santo es un arma muy poderosa en las manos de Dios. Hermanos, muéstrame una iglesia que crece y yo les voy a mostrar que está liderada por un ministro santo. Muéstrame una iglesia con un ministro impío y van a abundar los problemas, el estancamiento, las peleas, esto y lo otro. Levítico, ¿qué nos enseñó? Sean santos porque yo soy santo. Primera Pedro toma el pensamiento. Sean santos porque yo soy santo. Y si invocan a aquel que, entonces condúzcanse de cierta manera todos los días de vuestra peregrinación. La santidad de vida. La santidad que nos dice no al pecado. Y quiero decirles que también no solamente debemos decirle no al pecado, sino tampoco tenemos que ser, proyectar la apariencia de que somos delincuentes. Creo que lo que mata a tantos ministros es la falta de profesionalismo. Encaran el ministerio como si fuera, y bueno, sí, voy a salir a dar una caminata por la pista. No, el que quiera servir a Cristo va a tener que obrar como un atleta profesional. Allá de nuestra ciudad, en Santa Fe, salió Carlos Monzón. Llegó a ser campeón mundial de los pesos medianos. Don Amílcar Brúzar, el entrenador, su hijo, éramos compañeros de escuela. Un día lo fui a ver a Carlitos mientras entrenaba.
Un profesional no puede, hoy me levanto a las 11, mañana me levanto a las 6. Esta noche me emborracho y como de todo y mañana me abstengo. No. Si alguien va a ganar el título y va a ser un profesional excelente, va a tener que sacrificarse. Y eso es lo que Pablo decía. Que él encaraba el ministerio como un profesional. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 9. Yo no tiro golpes al aire, sino que tantas veces. La gente que sirve a Dios tiene un espíritu de un rookie, decimos aquí. De alguien que es un amateur, que pone un esfuercito, pero no lucha para destacarse. Se olvida que un día tiene que comparecer delante del Señor. Si pasa el examen con un 3, ¿para qué luchar para pasar con un 10? Cuidado. Segundo, Pablo nos dice que actuó y modeló para los tesalonicenses la virtud de la justicia cristiana, que es la número 1. Mis hermanos, de todas las virtudes que nosotros tenemos que cultivar, allí tienen una lista en las pantallas. 1 Timoteo 6:11 nos da una lista, continúa después. 2 Timoteo 2:22 nos da otra lista de virtudes. Pero noten que en las dos listas, la que encabeza las cualidades es la palabra justicia. ¿Por qué es tan importante la justicia? Bueno, ustedes se acuerdan la afirmación de Miqueas capítulo 6. ¿Qué espera Dios en su relación con él? ¿Qué era? Que hagas justicia. Si tú dices conocer a Dios y amarle, mejor que te comportes bien con tu prójimo. Miren, el tema de la justicia. Nuestros países están cargados de injusticia. Los ricos contra los pobres, los blancos contra los negros. Perdón, los afros. No, disculpen, no quiero usar esa palabra y ofender a alguien, por favor. Pero así funciona. Y muchas veces seres dominados llegan al pastorado y la organización que fundan está cargada por injusticias. He conocido iglesias que no crecen porque es una trenza, una mafia familiar. El pastor, la señora, el hijo, la hija, el perro, el gato. Bueno, hay un pecado de la familia y todo se tapa. Hay un pecado de otro y salta por... Ustedes conocen. Pablo dice, entre ustedes modelé lo que es la justicia. Sin justicia no puede haber paz. Sin justicia no puede haber armonía. Lo que los seres humanos más repudiamos es los tratos preferenciales. A este lo tratan así porque es del mismo color de piel, pero a mí que tengo otro. Y a este lo tratan bien porque ustedes conocen. El que sirve a Jesús tiene que tener un corazón muy amplio para amar a todos y respetar a todos, porque todos hemos sido criados a la imagen de Dios. Por lo tanto, todos valemos igual. Hombres, mujeres, mayores, niños. Tercera virtud. Pablo dice que se condujo entre ellos de manera irreprensible. Marque esa palabra porque Pablo la usa también en 1 Timoteo capítulo 3, la cita que les pongo en la pantalla, donde le dice a Timoteo, Timoteo, en la iglesia necesitamos líderes competentes. ¿Cómo reconocemos a un líder competente? Es que tiene que ser, en este caso usa la palabra intachable. Es la misma en el griego. Irreprochable. Intachable quiere decir que está por arriba de las críticas que le puedan tirar. Y entonces nos da una lista de cualidades que ustedes y yo debemos cultivar. Les pregunto, ¿cómo están esas cualidades de 1 Timoteo capítulo 3 en nuestra vida? En la última parte, el apóstol habla de cuál es la tarea de los ministros. Hemos visto la valentía,
hemos visto las motivaciones, hemos visto el amor, hemos visto el poder de un ejemplo que le da vida a la santidad, a la justicia y a una conducta intachable. Ahora es interesante que en el versículo 11, este es un tema que hoy no lo voy a ampliar, pero fíjense lo que dice. Aquí está hablando de cómo ustedes y yo debemos comunicar el mensaje, cómo debemos predicar el evangelio, con el propósito de que, vean lo que dice, les exhortábamos, los animábamos y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios que los llama a su reino y gloria. ¡Qué declaración asombrosa! Hace un rato les decía, hoy no salí deprimido de la iglesia. Tantas veces uno sale a enfrentar la semana con los 4 neumáticos pinchados, con los sermones que los pastores nos predican. ¿De dónde surgió la idea que yo llego para bajarle el camión de ladrillos a las personas que están en los bancos? ¿De dónde salió que hay que pegar y pegar y condenar y condenar y condenar y señalar todos los errores? Yo leo Romanos y encuentro que me muestra mi problema, pero después me lleva a la solución y me deja en el cúspide del Himalaya, del Everest, en Romanos capítulo 8. Muchas veces le he dicho a los muchachos cuando enseñaba la clase de homilética en el seminario, ¡hey! Parece que le estás hablando a la iglesia de la Odisea. Cambia el tono. No todos están listos para ser vomitados de la boca del Señor. Hay muchos hermanos buenos, muchos hermanos nobles. Cambia el tono. Cambia las facciones de tu casa. Pone una sonrisa. Bueno, esto es lo que Pablo les dice. Les alentábamos, los animábamos y lo hacían con un corazón sincero y ferviente, impulsando la acción, buscando que la gente cambie. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Y por último, Pablo va a hablar de resultados admirables. Nos dice, por esta razón también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron, marque, la palabra de Dios, que oyeron de parte nuestra, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios que obran ustedes los que creen. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Bueno, mis hermanos, el tiempo no me permite abrir el significado de este texto maravilloso. Pero aquí se nos recuerda que el corazón del ministerio es la proclamación del mensaje. Que nosotros somos voceros del Altísimo, que somos profetas de Dios y que nuestro trabajo es traer un ultimátum diciendo, Dios ha declarado, vengan, la bandera de la gracia, la bandera blanca de la paz, está flameando, Dios tiene brazos abiertos. Vengan a mí todos los que estén trabajados. Vengan a mí todos los que estén cansados de sufrir, de fracasar. Aquí estoy listo para recibirles y darles vida eterna. Y la palabra de Dios es la que genera el cambio en las personas. Pablo no iba con un equipo de alabanza, iba con fuego en sus labios, con un mensaje que cambiaba a la gente. Y cuando la palabra llega al corazón, se produce el nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora, en el día de hoy estamos en otros tiempos. La gente no tiene tiempo para doctrinas, no tiene tiempo para estudiar. Queremos emocionalismo fácil. Queremos llegar a la iglesia, estar todo el día cantando. Yo ya he tenido varios que me dijeron, pastor, deje de predicar. Ya es hora que abandone esa tontera. Los creyentes queremos juntarnos para alabar. Conocí un creyente de otra iglesia que me dijo que se juntaban a cultos de 7 horas de alabanza, 0 enseñanza. Bueno, mis hermanos, si la misión de la iglesia es producir discípulos para Jesús, la alabanza es el postre en la cena.
Pero si no servimos la comida que nutre con pay de manzana y con el que más le guste, no vamos a juntar discípulos muy maduros. Concluyo con una afirmación que hace el profeta Jeremías. En capítulo 3, versículo 15 nos dice: les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. Marque ese versículo. En el día de hoy hay muchos pastores que no pasan el examen. Un día delante de Dios van a ser reprobados si es que llegan, porque muchos no van a llegar. Cuando yo leo Jeremías, el mal que abundaba en días de Jeremías era la cantidad de pastores falsos. Lean Ezequiel 34, el mismo problema. Pastores que se alimentaban a sí mismos. Nuestro Señor en Juan capítulo 10 habló de que Él era el buen pastor, pero que estaba lleno también de asalariados. En el día de hoy estamos en medio de ese problema. Si las iglesias se están cerrando, si la pandemia hizo que se cierren miles de iglesias, quiere decir que el pastor no estaba haciendo las cosas bien. Nosotros nos tuvimos que adaptar, sobrevivimos y la iglesia está volviendo a resurgir y Dios está volviendo a enviar la lluvia. La pregunta es, ¿qué tipo de pastor es usted? ¿Es usted un pastor, como dice Jeremías aquí, les daré pastores según mi corazón? ¿Es usted un pastor según el corazón de Dios? Porque los que son así los van a pastorear al rebaño con conocimiento, algo que escasea en el día de hoy, y con inteligencia espiritual o discernimiento. Los dos son necesarios. Por lo tanto, al traer este tema, confío que usted vuelva a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Que medite en este capítulo, en las enseñanzas que contiene, que son mucho más profundas que lo que yo he podido presentarles. Y que, por sobre todas las cosas, pensando que llega que tenemos que comparecer delante del Senado, mucho más, delante del tribunal de Cristo. Mi deseo es que todos lleguen para recibir la corona de vida. La corona del vencedor. La corona del que hizo su tarea bien y por lo tanto dice: Señor, aquí está. Me diste 2 talentos, gané otros 2. Y el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo del Señor. Y si algo pudiera dejarles, algo que lo mencioné a lo largo de la presentación, el tema de las motivaciones y de lo que hay aquí en este corazoncito. Concluyo con las palabras de un líder excelente que escuché cuando nos recordaba en un congreso de pastores: el corazón del liderazgo es el corazón del líder. Nunca se olvide. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué servimos a los demás? ¿Por qué pastoreamos, evangelizamos? Todo eso son los frutos de algo que está acá en nuestro corazón. Mi deseo, mi oración sincera, mi deseo al presentar este tema, al orar por ustedes, que de ese corazón suyo brote un manantial de vida que influencie a la mayor cantidad posible, miles, y que, como cité anteriormente,
sobre todas las cosas guardadas, sobre todas las cosas que vale la pena guardar. Guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él fluye la vida. Que el Señor le bendiga a usted, hermano, hermana, cualquiera sea su llamado, su labor, donde quiera que esté. Si hoy esta palabra le alcanza, que sea un tema de aliento para perseverar en el buen camino, luchar con valentía, con motivaciones correctas, amando a los nuestros, siendo un ejemplo en todo, y dejemos que el tribunal llegue, que la corona va a exceder con creces al sacrificio que hemos hecho de este lado de la eternidad. Por lo tanto, que Dios le bendiga a usted en todo y que prospere su ministerio. El Señor nos bendiga a todos. Muchas, muchas gracias.